Buenas noches. Que el Todopoderoso los bendiga a cada uno de ustedes. Bien, seguimos en la serie, la sexta serie de enseñanzas, la iglesia que Dios quiere. Hoy vamos a hablar acerca de una iglesia santa y sin mancha. Vamos a abrir la Biblia rapidito en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al versículo 16. El que lo haya se va poniendo de pie. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al versículo 16. Un texto muy conocido por todos nosotros. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sino que como aquel que os llamó es Kadosh. Él es Kadosh, santo. Él es santo. Como aquel que os llamó es Kadosh, sé también vosotros agios en toda vuestra manera de vivir. A ver, te dirá, pero ¿qué está leyendo? Bueno, le estoy leyendo lo que dice el original y cómo vamos a entender esta palabra. Ahora lo vamos a leer normalmente. Sino como aquel que os llamó es santo, también sé vosotros santos en toda vuestra forma de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Amén, amén. Tome asiento. Ahora voy a leer una versión actualizada sobre la escritura. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados, agios. Manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió, otra vez agios, para ser un pueblo, para ser su pueblo. Dios nos dice en su palabra, yo soy Kadosh, o sea, santo. Soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser agios o diferentes a los demás y a las naciones. Amén. Bien, vamos a hablar hoy día acerca de la santidad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Estamos en una serie muy peculiar y muy punzante para la iglesia, y aquí quiero que presten mucha atención, porque una de las mayores frustraciones del cristiano es esto: ¿cómo puedo hacer para ser santo? Dios me pide que yo sea santo. ¿Cómo? Entonces se inventaron un montón de cosas. Comenzaron a alargar sus oraciones, alargar el tiempo de oración para autosantificarse. Algunos comenzaron a dejar de hacer ciertas cosas que no eran malas, pero las dejaron hacer para ayudar a su santidad. Otros comenzaron a inventarse nuevos sistemas de culto o rituales para atraer un poco más la santidad. Así que todo el mundo comenzó a buscar ciertos mecanismos de cómo llegar a ser un hombre santo. Pero a nadie le interesó buscar lo que dice la palabra, buscar lo que significa la palabra santo, o qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Acabo de mencionar dos palabras desconocidas para ustedes. Una es Kadosh, y la otra es agios o agio. Estas dos palabras significan o tienen el mismo nombre en su interpretación, pero tienen dos sentidos diferentes. Por ejemplo, Dios es Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? Santo. Pero ¿qué significa en el hebreo Kadosh? Esta palabra significa atributo único y exclusivo de Dios. ¿Dios quiere que tú seas un Kadosh? No, es imposible que nosotros seamos un Kadosh. O sea, que seamos santos a la naturaleza de Dios. No podemos ser Kadosh. Así que miremos la definición de esta hermosa palabra y de esta enseñanza, que quiero que le presten toda la atención necesaria, porque de esta manera vamos a lograr ser santos y entender qué significa ser santos. Bien, la definición de santo es dedicado o separado a Dios.
En el griego, la palabra santo, la palabra que usó Pablo, Pedro y los apóstoles, la palabra que usó los apóstoles para decirle a la iglesia: ustedes tienen que ser santos, como Dios es santo, tienen que ser apartados. Les estaba diciendo: ustedes tienen que apartarse del mal y ser santos. Pedro usó la palabra agio. Agio significa santo, pero significa separarse de lo malo, hacer diferencia entre una cosa y otra. Ese es el término que usa la Biblia en el Nuevo Testamento para referirse a lo que es santo o a lo que una persona debería ser santo. Pero en el Antiguo Testamento, para referirse a Dios y al Ruach HaKodesh o al Ruach Kodesh, que significa Espíritu Santo, se usó la palabra Kadosh. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos pide que seamos santos. Dios quiere una iglesia santa. La etimología de esta palabra en hebreo, Kadosh, significa naturaleza única y exclusiva de la divinidad. Note lo que significa en el hebreo esta palabra Kadosh: naturaleza única y exclusiva de la divinidad. O sea que la divinidad, la santidad de la divinidad, no es una cualidad, es un atributo o es la misma naturaleza de Dios. Amén. ¿Se acuerdan ustedes que hay 5 atributos que Dios tiene y que no los posee ni el diablo ni los ángeles? Amén. A ver, ¿me pueden decir un atributo que no lo posea ni un ser creado? Ya eso ya lo hemos dicho. ¿Un atributo aparte de eso? Dios es omnipotente, o sea que es todo poderoso. ¿Otro atributo? Omnisciente, o sea que Dios lo sabe todo. ¿Otro atributo? Omnipresente, o sea que Dios está en todo lugar. Dios es sempiterno, o sea que Él no tiene principio ni tiene final. Pero atributos que los tiene Dios y los tiene el hombre, por ejemplo, amor. Nosotros amamos, somos misericordiosos, Dios es misericordioso, sí, pero ese atributo lo tenemos también nosotros. O sea, en la teología se le conoce a los atributos que son únicos y exclusivos de Dios como atributos no comunicativos. Y los atributos comunicativos son los que posee el hombre y posee Dios. En esta escena o en esta enseñanza, el atributo de Dios en su naturaleza es que Él es Kadosh. Es Espíritu Santo. Es un espíritu purificador. Es más, la palabra de Dios dice que Dios es fuego consumidor. Es un espíritu Kadosh, un espíritu santo, 3 veces santo. Él no tiene sombra de variación. Él no tiene que ver absolutamente nada con el pecado. Está tan separado y tan lejos del pecado que es tan santo, tan 3 veces santo, que Él no tiene que ver absolutamente nada con lo malo. Amén. Ahora, dentro de ese atributo de la santidad de Dios, que también deriva la palabra separado o apartado o alejado o diferente. Vamos a usar la palabra diferente para que se vea más claro. Dios es diferente a los demás dioses. Los demás dioses piden sacrificios de humanos, piden cosas aberrantes. En una oportunidad la apostasía había llegado a Israel, que el dios el dios Baal pedía sacrificios humanos. Y entonces hubo un clamor del pueblo, que el pueblo comenzó a clamar a Dios, a decirle: Señor, ¿hasta cuándo nos pedirás que sacrifiquemos a nuestros hijos, que los quememos para agradarte a ti? ¿Y sabe lo que responde Dios? Ni por el pensamiento se me había ocurrido pedirles tal cosa. O sea que Dios no tenía en la mente, ni siquiera, ni lo tiene, de pedirle al ser humano que haga un sacrificio humano.
Pero la gente sacrificaba a Baal pensando que le sacrificaban ¿a quién? A Dios. ¿No pasa hoy mismo en el mundo secular? La gente le lleva ramos de flores a las estatuas, a las imágenes, a los ídolos, inclusive a hombres que los creen entre comillas kadosh. Hay gente que cree que hay hombres que son kadosh. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima, la canonizaron. Entonces ahí dice que hace milagros, entonces le dan un poder que no tiene. María, por ejemplo, ya la han convertido en una divinidad, o sea, la hacen igual que Dios y también le dicen que es una kadosh, o sea, de naturaleza santa. Amén. Aquí entendemos algo muy maravilloso e interesante acerca de quién es Dios y de cuál es su naturaleza. Entonces estamos dejando bien claro que Dios es 3 veces santo, que es un fuego purificador, que Dios es santo y que no hay nada en la creación que tenga esa virtud o ese atributo que Dios tiene. ¿Sabe usted que el mismo Señor dijo que hasta en sus ángeles, ¿qué había hallado? ¿Ah? ¿Cómo? No, necedad. O sea, tampoco eran perfectos. No eran perfectos los ángeles. Y ahí tenemos que la historia de la rebelión de Satanás, la historia de los ángeles que se acostaron con las mujeres. Entonces, ¿quién es el único en perfección en cuanto a la santidad? Es Dios. ¿Y por qué Dios es tan perfecto en su santidad? Porque es su naturaleza. Porque es su naturaleza. Él no puede ser otra cosa, porque Él es santo. Es un Dios apartado de lo malo. Amén. Bien, ya queda claro que no podemos ser como Dios. Pero ¿sabe usted que Satanás es experto de engañar? ¿Cuántos creen eso? ¿Y a quién fue la primera persona que le engañó diciendo que podía ser como Dios? ¿Ah? A Eva. Le dijo: si tú comes de este árbol, serás como Dios. La pregunta sería: ¿podrá el hombre llegar a ser como Dios? ¿Podrá el hombre alguna vez llegar a ser como Dios, aún siendo redimido en su tercera etapa? ¿Ah? Jamás. ¿Podrá un ángel llegar a ser como Dios? ¿Podrá haber una cosa creada que se iguale a Dios? Jamás, hermano. Que se quite eso de la cabeza. Hay gente que dice: no, nosotros tenemos que ser como Dios. Dios quiere que seamos como Él. ¿Dónde dice eso en la Escritura? No, ahí dice: pastor, escrito está: sean santos como yo soy santo. ¿Verdad? Suena como que Dios quisiera que fuéramos como Él, pero no está diciendo que Dios quiere que tú seas un diosito. Dios no quiere que tú seas como Él, porque es imposible. Es imposible ser como Dios. Es imposible. Necesitamos puntualizar ese aspecto, porque la iglesia en general está frustrada. Hay mucha gente que se va de la iglesia, de diferentes iglesias, porque no han entendido cuando el pastor habla y dice: Dios quiere que tú seas santo. Entonces la gente se frustra y dice: yo santo, yo no puedo dejar esto, yo hago esto, yo por más que quiero dejar de hacer aquello, no puedo. ¿Cómo voy a ser santo como Dios? Entonces sienten que la valla es tan alta que mejor, antes de empezar a caminar, dicen: lo siento, jamás voy a llegar a ser lo que ustedes o lo que la Biblia quiere que seamos. Y es verdad, jamás podremos llegar a ser como Dios, jamás. El predicador que se atreva a decir que usted llegará a ser como Dios es un apóstata, hermano, porque el único que tiene la enseñanza distorsionada de decirle a la gente que puede la gente llegar a ser como Dios, ¿quién es? Satanás. Satanás es el único que le promete a la gente y le dice: si tú haces esto, vas a ser como Dios. Hoy ya no les da a comer manzanas, yo no sé qué fruto sería ese. No, hoy les dice: si tú oras más, vas a ser como Dios. Si tú ayunas más, vas a ser como Dios. Si tú te pones falda larga, vas a ser como Dios. Si tú haces estas ceremonias, vas a ser como Dios. Y comienza la misma enseñanza, la misma doctrina diabólica
que él le dijo a Eva para hacerla pecar, la misma doctrina con diferente fórmula la sigue predicando en muchas iglesias. ¿Y cuál es el resultado? Mucha gente o se van de la iglesia frustrados de no poder ser santos porque tienen ciertas debilidades que no pueden superar, o se quedan en la iglesia siguiendo dogmas o rituales que les hicieron creer que haciendo esos rituales entonces llegarán a ser santos. Y ambas cosas para el diablo son un resultado importante. Amén. Bien, entonces hablemos de lo que significa agio. A de avión, G de gato, I de iglesia, O de oso, agio. ¿Qué significa esa palabra agio? Veámosla. Esta palabra se usó para definir la santidad que Dios pide para los hombres. ¿Qué significa apartado o separado? Simplemente separado. ¿Cómo funciona esta santidad en la vida del cristiano? Tiene 3 etapas importantes. La santidad de Dios, por eso le llamamos la entera santificación. La doctrina es la entera santificación o la completa santificación. ¿Cómo funciona eso? 1, la santificación posicional. Cuando usted se vuelve santo, cuando usted recibe la salvación, automáticamente, ¿qué hace Dios? Lo separa del mundo o del pecado y lo hace parte de su pueblo. Eso se llama santificación posicional. O sea, en el momento que tú te conviertes al evangelio y tú dices: yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que he vivido mal, reconozco que lo que yo he hecho no está correcto, y yo me entrego a Cristo, entonces vienes a ser posesión ¿de quién? De Dios. Eso se llama santificación posicional. O sea, ya no eres posesión del diablo. Dios te aparta, te arranca y te pone en su pueblo, y automáticamente ese accionar se llama santificación. Es la primera etapa de la santificación. Por eso la gente comienza a verte raro. Oye, ya no te veo tomar, más te veo en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no eres el mismo de antes, ya no sales a jugar, ya no. ¿Qué sucede? Es que ya me aparté de esas cosas. ¿Por qué te has apartado de esas cosas? Porque ahora eres parte del pueblo de Dios. Porque dice la Biblia, vamos al libro de Pedro, que Dios quiere que usted sea un pueblo. A ver, vamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Ahí nomás volteen una hojita. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, y son un pueblo apartado del pecado. Un pueblo apartado del pecado. Estoy leyendo la versión original, actual, una versión actual. Dios mismo los apartó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa, para que anuncien las maravillas que Dios ha hecho. O sea, ¿qué hizo Dios cuando tú te conviertes y te arrepientes? Te aparta de un mundo de pecado, de tinieblas, y te pone a la luz. Esa acción se llama santificación. Te santifica. Y la gente comienza a mirarte raro. ¿Sí han visto ustedes alguna vez de esa experiencia? Que los comienzan a mirar raro, y pues, este ya no quiere ir a fiestas, este que tomaba ya no toma, es que raro, ya está apartado. La segunda etapa de la santificación es la santificación experimental, la que experimentamos a diario. Esta santificación experimental va a depender, escuche bien eso, va a depender de la entrega que tú hagas a Dios. O sea, cuanto más te metes con Dios, cuanto más te involucras en las cosas de Dios, más rápido tus defectos, tus errores, las manías o cosas malas que tú tienes en tu vida que no te dejan avanzar, comienzan a ser sacadas o limadas de tu vida. Esa santificación es la que hoy estamos nosotros experimentando.
Por eso cada vez que pecamos nos sentimos tan mal, tan sucios, tan cochinos, los que realmente están en el proceso de la santificación. Pero hay gente que son cristianos, que no han entrado a este proceso, pero viven su vida en pecado. O sea, cuando pecan o fallan, no les conmueve, no los redarguye. Ofenden a alguien y saben que han ofendido y como que no, dice, bueno, oiga, ¿has ofendido? Sí, seguro. Nunca pide disculpas, nunca pide perdón. Esa persona no ha entrado en el proceso experimental de la santificación, sino que él se ha quedado solamente en la separación, en la primera etapa de la santificación. Y eso es peligroso, porque dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 18, que si tú eres tibio, o sea, si tú no entras en la etapa del fuego de Dios o de la presencia de Dios a la santificación, vas a tener grandes problemas. Porque te van a pasar los años y la gente va a decir, pero él, desde que entró al evangelio, o antes que era evangélico, él era malcriado o iracundo. Ahora tiene 15 años y sigue siendo iracundo. Yo no le veo cambio. No ha cambiado, porque no entró a la etapa de la santificación experimental, o sea, a tener un encuentro, una entrega con Dios. Cuanto tú más te entregas a Dios, más congregas, más lees la Biblia, oras más, andas más con los cristianos, estudias más la palabra. ¿Qué va a surgir? ¿Qué dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 17 versículo 17? ¿Y dónde está la verdad? En su palabra. ¿Dónde está la santificación experimental? En la palabra. Cuando yo comienzo a poner por obra los mandamientos, entonces voy dejando, sin darme cuenta, pasa un experimento que usted no entiende. Esto yo llamo la mística de Dios. Pero de pronto ya no mientes. De pronto te confrontas y tú quieres mentir y dices, pero ¿por qué voy a mentir? Mejor le digo la verdad. Me va a reñir, me van a regañar, pero mejor digo la verdad. Antes era fácil mentir, o antes era fácil hacer algo malo, pero ahora cuando lo vas a hacer, como que ya entras en razón y dices, pero si hago esto voy a tener esta consecuencia. ¿Para qué voy a hacerlo? Como que se te abre el entendimiento y dices, voy a perder todo esto por hacer esto. No vale la pena. Ya tienes la fuerza suficiente para decirle al pecado o a decirle las cosas que te van a traer problemas, no, no, no y no. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tú comienzas a entregarte más y más y más y más a Dios, más y más, vas dejando muchas cosas. Me dijo una vez un hombre, está bien, yo soy cristiano, pero yo no voy a dejar a mis amigos. Mis amigos han sido de escuela, han estado conmigo, me han dado la mano, eran mundanos. Y los amigos lo que hacían era inducirlo a la borrachera, inducirlo a hablar malas palabras, y el hermano decía que no. Pero cuando él comienza a meterse más con Dios, comienza a congregar más, comienza a estudiar más la palabra, comienza a entrar a los escuadrones de oración y comienza a orar, él se dio cuenta que sus amigos no le traían nada bueno, que se convertían en una piedra de tropiezo, y por causa de ellos él empezaba a dar mal testimonio. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a cortar con sus amigos. ¿Por qué? ¿Cómo sintió eso él? Porque entró a la segunda etapa de la santificación experimental. Y eso se da cuando tú te involucras en las cosas de Dios. Comienzas a agradarle a aquel que te llamó para su gloria. Amén. Luego tenemos dentro de la santificación agios, o la palabra agios de santo, la tercera etapa, que es la final, la etapa de la santificación total o la remisión. La Biblia dice que seremos transformados. Este cuerpo donde está el pecado, este cuerpo que nos induce a pecar, a hacer cosas malas, un día va a ser destruido, aniquilado, y tendremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo adámico, ese cuerpo que Dios le dio a Adán antes de pecar. Esa se llama santificación total, pero eso se va a dar en la venida de Jesús, cuando ya estemos en la presencia de Dios. Ahí dice la Biblia que en el cielo no entra carne ni sangre,
sino que entramos ya con un cuerpo transformado, un cuerpo parecido al cuerpo de Jesús. Esa es la santificación total. Ese día serás liberado del pecado. Nunca más pecarás. Nunca más pecarás, hermano. Pero mientras estés en la etapa experimental, seguirás pecando. Hoy me hicieron una pregunta teológica. Pastor, ¿nosotros seguimos siendo pecadores? ¿Sí o no? Yo les traslado la pregunta. ¿Siguen siendo pecadores? Sí, porque seguimos pecando. Pero somos pecadores redimidos. Así leyó mi estado entonces. Somos pecadores redimidos. ¿Qué significa pecadores redimidos? Que ya alguien pagó por nuestra deuda, por nuestros pecados. Eso somos nosotros. Pero los de afuera, que son igual que nosotros, los de afuera también pecan igual que nosotros. Pero ellos son pecadores culpables, porque no tienen un salvador, no tienen alguien que les redima la culpa. En cambio nosotros somos pecadores redimidos. O sea que la sangre de Jesús está en nosotros, no simplemente como un adorno. No, la sangre de Jesús no está en mí para bendecirme, no está para eso. La sangre de Jesús no está en mí para hacerme próspero, no está para eso. La sangre de Jesús no está en mí para que cuando me vea un demonio salga corriendo, porque hoy es la moda de eso. Ven que te voy a cubrir con la sangre de Jesús, que cuando venga un demonio no te va a tocar. No, para eso no está la sangre de Jesús. La sangre de Jesús está dentro de ti para limpiarte cada vez que cometas un pecado automáticamente. Para eso está la sangre de Jesús. Eso no significa que tenemos licencia para andar pecando. No. Amén. No, sino que humanamente vamos a ser atraídos por el pecado. El apóstol Pablo en los Romanos capítulo 7, él da una declaración bastante cruda, que el que le entiende pues se hace sabio, y el que no le entiende pues la va a usar como una consideración para él. Mire lo que dice el versículo 7, capítulo 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conozco el pecado si la ley no dijera que fuera pecado. Vamos más adelante. Mire lo que dice aquí, versículo 10. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Sigamos más adelante. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy. ¿Por qué Pablo decía que era carnal? No se supone que era espiritual. Es que él estaba en este pecado, en este cuerpo carnal. Este cuerpo que nosotros tenemos acá es un cuerpo carnal. ¿Vendido a dónde? Al pecado. No está vendido para Dios, está vendido al pecado. Y Pablo decía: la ley es espiritual, pero yo estoy vendido al pecado. O sea, es imposible, decía Pablo, que yo deje de pecar. ¿Cómo Pablo dice que es imposible que él deje de? Entonces, ¿para qué es cristiano? No, ahí viene otra cosa. Por eso les hablo de que cuando nos frustramos en cuanto a la santidad, entonces la gente se va, porque no comprende el buen sentido de lo que Dios quiere enseñarnos. Este cuerpo que está aquí, que es el envase donde está nuestra alma y nuestro espíritu, está ligado o vendido ¿a dónde? Al pecado. Pero el Espíritu Santo lo somete para no pecar deliberadamente. Antes, cuando no teníamos al Espíritu Santo, ¿qué hacía este cuerpo? Pecaba deliberadamente, y nos ensuciábamos y nos metíamos en problemas y cometíamos un montón de cosas. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo con este cuerpo carnal vendido al pecado? Lo somete para que no peques como se te da la gana. O sea, ¿significa que ya no pecas? No, someter una cosa no significa prohibir una cosa. No, vas a fallarle al Señor, vas a pecar ante Dios, pero ya no vas a pecar de la manera en que antes pecabas. Estás sometido. Por eso que necesitamos orar, necesitamos buscar al Señor. Pero Pablo sigue diciendo otras cosas que llaman mucho la atención. Porque lo que hago no lo entiendo.
Miren lo que dice este texto: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos aborrecemos el pecado? Pero a veces pecas. O sea, haces lo que tú no quieres hacer. Vuelvo a repetir esto: yo aborrezco el pecado, lo detesto, hermano. Y cuando peco o fallo, me siento tan mal que voy a la presencia de Dios y me derramo y le digo: ayúdame a vencer ciertas cosas. Hay un dolor, hay una repugnancia a ello. Pero sin embargo, seguimos en eso. Volvemos a caer, volvemos a cometer otro error, volvemos a hacer otra cosa mala. Pero en el fondo de nosotros no queremos hacer eso. Pablo decía: yo no quiero pecar, pero sin embargo peco. Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 18: y yo sé que en mí, y esto es en mi carne, note, no en el espíritu, esto es en mi carne, que hay, a ver, léanlo. Sigan leyendo. Yo sé que mis deseos son egoístas y no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. O sea, yo no quiero, hermano. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor: Señor, ya quisiera ser perfecto y no fallarte ni con un pensamiento, ni con una mirada, ni con nada, ser tan, pero, y como que uno se frustra porque dice: pero ay, no puedo llegar así. Pero cuando comprendes la palabra te das cuenta que esos pecados ya están perdonados, pero que necesitas someterlos para pues no tener licencia a hacer eso. Por eso dice Pablo: yo sé que mis deseos son egoístas, no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacer lo bueno, no puedo hacerlo. Dice la Biblia que el ser humano por naturaleza es, ¿qué es? Malo. El ser humano por naturaleza es malo y no puede hacer lo bueno, porque es malo. Que de repente hagamos algunas acciones de bondad, porque hacemos eso, ¿verdad? Jesús dijo: ustedes siendo malos, ¿qué hacen? Hacen cosas de bueno. Sí, a veces hacemos cosas de bueno, ¿o no? Ayudar a una persona es hacer una cosa de bueno. Amar a una persona es hacer una cosa de bueno. Querer a una persona es hacer algo de bueno. Darle la mano a una persona. O sea, hacemos cosas del bueno, que es Dios, siendo ¿qué? Siendo malos. Siendo malos. Entonces, ¿dónde empieza la santidad? ¿Cómo yo sé que soy santo? ¿Dónde empieza? Si Pablo dice que en mi carne mora el pecado. Vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahí sí quiero un lector que me apoye. Segunda de Tesalonicenses, primera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así la palabra, voy a leerlo: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni en el espíritu, ni en el alma, ni en el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. ¿Qué significa esto? La versión Reina Valera dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz, ¿qué hará con nosotros? Nos santifica. El Dios de paz, Él es quien hace el proceso de santificación. ¿Qué pasa cuando yo no entiendo eso? Entra la religiosidad. Entonces la gente comienza a pensar que para ser santos, porque ellos no entienden la definición de santo, ellos creen que Dios les está diciendo: quiero que ustedes sean un K2. Entonces ellos, como saben que no pueden hacerlo, comienzan a inventarse tres cosas que ya están en las iglesias y que usted las va a denotar, a observar cada vez que usted vea. 1. Oraciones y agonías extensas. Comienzan a hacer oraciones extensas y agonías.
A ver, ¿qué significa eso? Hay una iglesia, yo creo que siguen haciendo esto, yo asistí ahí, que su representante, su líder, decía: llore delante de Dios, llore, llore, hermano, llore, llore. Pues yo no salí a llorar. Y te miraba, y, hermano, llore, gima, puja, llore, hermano, gima delante de Dios. Y uno tenía que hacérsela, pues buscar de dónde mover un sentimiento para llorar. Así que cuando era el culto de oración, esa iglesia era pura agonía. Parecía que les estaban golpeando, toditos, una lloradera, y no era un llanto de esos de verdad, hermano. Usted entraba y toditos llorando, pero era un llanto fingido, un llanto que ya lo habían inventado, que por hábito se había acostumbrado a llorar, y toditos llorando ahí. Eso no los cambiaba para nada, porque eso los hacía supuestamente ver santos. Entonces, las extensas oraciones o las largas oraciones, Jesucristo las prohibió. ¿Sí sabían eso? ¿Qué dice Mateo 6:10? Cuando ores, no hagas largas oraciones como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar largo para ser visto por los hombres. Entonces ya no voy a orar una hora ni media hora. No está diciendo eso. Dice para ser visto por los hombres. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, ahí ora 3, 4, 5, las horas que tú quieras, el tiempo que tú quieras. Puedes orar a puertas cerradas, pero no puedes orar en una iglesia, pues 1 hora, 2 horas, pasártela en oración en la iglesia cuando la gente está afuera que te escucha, cuando la gente pasa y te está viendo, cuando viene a la iglesia gente nueva que no entiende nada de eso y comienza a ver tus agonías. No, la gente no tiene por qué ver tus agonías, porque tus agonías, tu compugir tiene que ser privado, que Él nomás lo sepa. Amén. Entonces estas iglesias pentecostales o los movimientos de la fe creen que con más oración, por eso que han instalado en sus iglesias 2 cosas. Uno, el culto de oración, que no lo menciona la Biblia. La Biblia dice que los apóstoles se iban a orar, sí, aparte. ¿Y sabe dónde se iban a orar los apóstoles? En la orilla de un río. ¿Por qué oraban allá con los hermanos? Uno, porque si lo hacían en su casa donde los estaban buscando, porque había persecución, los podían atrapar. 2, porque iban a oírlos o a verlos, porque no había un lugar privado. Entonces iban a lugares tan sólidos donde nadie los oyera orar. Jesús, cuando Él oraba, nunca oraba delante de sus discípulos y delante de la gente. Jesús se iba al tiro de una piedra, o sea, se retiraba a lugares sólidos para orar a su Padre, y oraba 1, 2, 3 horas y el tiempo que Él quería. Siempre la oración que el Señor Jesús nos ha enseñado es una oración privada y personal. Pero el sectarismo o las religiones evangélicas que no conocen la Escritura, sus oraciones y sus agonías las manifiestan a los hombres, y la gente dice: ay, pobrecitos, están orando, ay, es que son santos. Y ellos sienten que de esa manera, a través de la oración, ellos sienten que se van empoderando. Hay gente que piensa que porque ora 2 horas, 3 horas públicamente o en la iglesia, entonces se siente empoderado y se siente que es más santo que el otro que ora de repente media hora. En Lucas capítulo 19 versículo 8 hay una historia. Había uno que oraba y ayunaba 3 veces por semana, pero había otro que llegaba y le decía al Señor: ayúdame, yo quiero vencer esto y no puedo. Y sus oraciones eran cortas, y la del otro era una oración larga, que el Señor dice que salió justificado aquel que se humilló, que su oración fue concisa, que fue a pedir lo que necesitaba, y lo que necesitaba era mejorar, cambiar primero su conducta. Pero a veces nosotros oramos por otros sin que nosotros mejoremos nuestra forma de vivir. Dígale al Señor que lo cambie a usted primero. 2, el asentismo o los ayunos numerosos. Hay mucha gente que cree que el ayuno sirve para santificar el alma de las personas. Los católicos, las monjas, cuando llegan a sus conventos, y los monjes, ellos hacen
numerosos ayunos, se flagelan, dejan de comer por varios días, porque de esa manera ellos creen que el mundo o el pecado que está impregnado en la carne va a desaparecer, va a someterse en base a los sacrificios. El ayuno es un sacrificio. Jesús pidió que ayunáramos, sí, pero no de la manera en que se está ayunando ahora. Ayer conversaba con un hermano de la iglesia bautista acerca del ascetismo, de esto, y entendió lo que decía la escritura, porque él pensaba hasta el día de ayer de que el ayuno servía para echar fuera demonios, porque nomás había leído hasta ahí. Cuando Jesús dice: este género no sale sino con ayuno y oración, pero no había leído la parte del contexto. El contexto está que los discípulos le preguntaron: ¿y por qué nosotros no pudimos? Por vuestra incredulidad. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿A qué se está refiriendo? ¿Al demonio? Si usted nota en Marcos 14 que Jesús manda 70 personas y regresaron diciendo: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Y encontramos una escena donde Jesús caminaba con sus discípulos y los fariseos veían que los discípulos paraban comiendo nomás, andaban tranquilos, con la cara feliz. ¿Sabe lo que le dijeron? Los discípulos de Juan ayunan y oran, y los tuyos no. Los discípulos de Jesús no ayunaban, pero sin embargo fueron y echaron fuera demonios. Entonces aquí, según el contexto, nos está hablando de que no se refiere que los demonios salen con ayuno y oración. Los demonios salen en el nombre de Jesús. Lo que sale con ayuno y oración es tu incredulidad. Ayuna para que dejes de ser incrédulo. Ayuna para que esa incredulidad salga, no para que seas santo. El ayuno no te santifica. El ayuno no santifica a nadie, hermano. Yo conozco mucha gente que conmigo ayunaba bastante tiempo y ahora está en el mundo, tiene creo que 3, 4 mujeres y ayunaba bastante con nosotros. No, el ayuno no santifica nada. El ayuno te hace creyente, te hace entender un poco más la palabra, te mete en un ámbito espiritual. Pero ¿qué pasa cuando tú no ayunas de acuerdo a la palabra? ¿Sabe cómo yo le llamo a los ayunos que hacen de 20 días, de 30 días? Aunque yo he ayunado ciertos días de ayuno, les llamo huelga de hambre. ¿Le quieren hacer a Dios qué? Una huelga de hambre. No, no sirve. Recuerde que Dios no se mueve por las lágrimas. Dios se mueve cuando hay un corazón contrito y humillado, o sea, un corazón sincero. Las lágrimas no. Si Dios se moviera por las lágrimas, 15 de marzo fuera pues próspero. Las lomas de Caraballo, de Zapayal, de Coyique y de todos esos lugares que hay en Lima fueran los mejores. Hay un montón de iglesias y lloran todo el día porque no tienen para comer, no tienen luz, no tienen agua. No, Dios no se mueve por el lloriqueo. Dios se mueve cuando hay un corazón contrito y humillado, o sea, sincero e íntegro. 3, las ceremonias o los rituales. Entonces comenzamos a hacer la ceremonia diferente. Para que la gente sea santa, comenzamos a manipular la ceremonia. ¿Y cómo debe ser el culto, el ritual del culto? Natural, normal. ¿Y cómo sería modificar el culto? Poner otro púlpito aquí. Entonces me compro otro atril y pongo uno ahí, y los que van a dirigir, que dirijan desde acá abajo, y el que va a predicar, que predica arriba. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué? ¿Sabe usted que hay iglesias que hacen eso? Que tienen 2 atriles, uno donde sube entre comillas el siervo, el ungido, la máxima autoridad, y otro donde suben los que se sienten indignos, los que dicen: no, yo no subo a ese lugar porque hay ese lugar, ahí tiemblan, ese lugar es santísimo, yo mejor me quedo acá abajo. ¿Por qué? Le han cambiado la ceremonia por un ritual antibíblico. Entonces ellos piensan que de esa manera se están autosantificando. La vestimenta, por ejemplo, hay mucha gente que a la vestimenta le ha atribuido poderes santíficos.
No, hay que vestir con decoro, sí, hay que vestir con decoro. Pues no vas a andar con pantalones bien apegaditos, que se te vean las caderas y que la gente comience por causa de eso a mirarte y a adulterar en sus pensamientos. No, pues tenemos que ser decorosos. Pero tampoco podemos decir que el hermano o la hermana que viste con decoro, con falda, es santa, porque entonces las musulmanes serían las primeras santas, las monjas también. No, pues no es así. Luego tenemos el velo. La gente piensa que el velo en otras religiones o sectas evangélicas, el velo, cuando una mujer ora con velo, entonces Dios sí le escucha. Pero si ora sin velo, Dios no le escucha. Han agregado al servicio o al culto rituales, como cada culto, hacer pasar a todos los hermanos para orar por ellos, para que reciban ¿qué? ¿Cuántos quieren recibir poder de Dios? Que Dios le ha adjudicado al pastor que él reparta poder de él. Entonces, ¿cuántos quieren recibir poder de Dios? Entonces todos pasan acá, yo, y piensan que de esa manera el pastor transmite poder de Dios. Eso es antibíblico. Y ahí comienzan las caídas de espalda, la risa santa, el mover epiléptico que le llaman el kundalini, y comienza todo un desorden en la iglesia. Y aquel que no habla lenguas, aquel que no tiene visiones, aquel que no siente fuego o calor o en su cuerpo alguna experiencia mística, entonces no es santo. Y eso lo estamos viendo hoy en día porque no tienen un concepto claro de lo que es ser santo. Santo significa estar apartado de las cosas del mundo. Si antes robabas, ahora ya no robas. Ya te apartaste del robo. Si antes mentías, ahora ya no mientes. Te apartaste porque Dios te apartó. La santificación comienza desde el espíritu. Él primero lo que hace es liberar al espíritu humano, al Pneuma, no al Ruach. Aquí también tenemos que entender dos cosas muy importantes. La palabra espíritu para hombre se le llama como Pneuma, y Ruach para espíritu santo. Ya, entonces el Pneuma, el espíritu humano, porque tenemos un espíritu. Cuando pecamos contra Dios, nuestro espíritu, que está formado en tres cosas: intuición, conciencia y relación con Dios o comunión con Dios. Estas tres cosas que tiene nuestro espíritu, el pecado, ¿qué hizo? Lo separó y se interpuso, y entonces la comunicación que teníamos que tener con Dios se vio mellada. ¿Dónde Dios nos libera cuando viene Cristo a nuestras vidas? Él nos libera nuestro espíritu, nuestro Pneuma, nos libera ahí. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 8, que el espíritu le da testimonio ¿a quién? ¿A tu alma? ¿A tu cuerpo? No, a tu espíritu, que ahora eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo, ¿con quién trata? Con el espíritu. No trata con el cuerpo, porque el cuerpo está con pecado. El Espíritu Santo no trata con tu alma, porque tu alma es emocional. El Espíritu Santo trata con tu espíritu. Libera la comunión que antes tenía el hombre con Dios, que por causa del pecado estaba separado, y la une. El espíritu libera la conciencia. La teníamos cauterizada, cautiva, y cuando viene libera la conciencia, y ahora tú ya eres consciente de las cosas que tú haces. Libera la intuición, la parte mística que tenemos dentro de nosotros, no para hacernos misticistas, sino para darnos una relación con Él, para un testimonio, para que la fe, en la intuición, la fe se pueda trasladar a tu espíritu y tú puedas creer en Dios. Y cuando este proceso se da en tu espíritu, tu alma comienza a ser liberada a través de las cosas que Dios le va dando a tu espíritu. Pero si tu espíritu está todavía cautivo por el pecado, es porque no hay santidad en tu vida. Dios quiere que seamos santos, sí. Amén. Dios quiere que seamos santos. Y para obtener la santificación necesitamos, en primer lugar, hacer una sola cosa. Ya tenemos la santificación porque somos cristianos, estamos separados. Pero lo que no tenemos es la segunda etapa, que es la que más interés tengo
en ustedes y en mi persona o en lo personal de que esto funcione. Y nos está faltando. ¿Sabe por qué mucha gente o muchos hermanos de nuestra denominación o de nuestra iglesia no supera los problemas que tiene, los defectos, las imperfecciones, los pecados que hace y se frustra? Es porque no ha entrado en la etapa experimental, o sea, no se está entregando más y más, o no está teniendo un compromiso más estrecho con Dios. De lejos nomás, que otro dirija, que otro predique, que otro vaya, que otro haga esto, que otro haga lo de acá. Yo no, yo nomás voy a la iglesia, escucho y leo y a mi casa y no más allá no. Mira, mientras tú no te comprometas con Dios, no te metas más con Dios, jamás experimentarás la santificación experimental o jamás podrás dejar de hacer las cosas que no te permiten hoy. Hay gente que dice: yo quiero dejar las drogas, yo quiero dejar la pornografía, yo quiero dejar el adulterio, yo quiero dejar esto, pero ¿cómo? No puedo. Es sencillo. No necesitas estar en ayuno sin oración, necesitas entregarte a Dios. Y usted dice: ¿y cómo? ¿Cómo, pastor, me entrego a Dios? Ponte a disposición del pastor. Y el pastor te va a decir: ¿quieres comprometerte más con Dios? Bien, a partir de mañana te pones a barrer el templo, mañana te vas conmigo a ministrar, y comienzas a caminar con el pastor. Y todo tu tiempo que tienes vacío lo entregas para Dios, y verás que se te quitan todas esas costumbres malas que tienes en tu cabeza. Se te va todo eso, hermano. Porque la madre de todos los vicios, ¿cuál es? La ociosidad, o sea, los tiempos vacíos. ¿Por qué la gente peca? Porque hay espacios de tiempo que no están cubiertos. Entonces, esos espacios de tiempo le dedica ¿a qué? Pues a dormir, pues que a chatear, a cosas que no son productivas. Si tú me dieras, hermano, si tú me dieras ese tiempo que a ti te sobra, me lo disponieras a mí para que yo use tu vida a favor del evangelio, Dios haría maravillas en ti y esta iglesia fuera una iglesia maravillosa. Si esas 5 horas, 3 horas, 2 horas que a ti te sobran y que las malgastas en la calle, conversando, viendo televisión, durmiendo. Si tú me dijeras: pastor, yo de mis 24 horas me están sobrando 5 horas, 6 horas, 3 horas, 4 horas que no hago nada, quiero disponérselas al Señor. Y yo te diría: muy bien, le vas a dar 2 horas de oración al Señor aquí en la iglesia, luego nos vamos a predicar, luego vas a leer y te daría el trabajo que yo hago. No estarías así. Pero ¿qué pasa con ese tiempo que tú tienes libre? ¿A quién lo dedicas? ¿A qué lo dedicas? Por eso es que no puedes vencer tus debilidades, tus fracasos. Por eso es que no puedes salir de esos huecos, agujeros de pecado, porque no te entregas, no te comprometes más con Dios. Entonces no puedes tener la experiencia de tener la segunda etapa de la santificación, de tener una santificación vivífica, de ser santo en tu manera de vivir. No puedes, porque tu tiempo que te sobra se lo das al diablo o a los vicios o a la ociosidad o a hacer cualquier otra cosa. Y después dices: ay, no tengo tiempo. No, sí tienes tiempo, hermano. Está comprobado que el hombre sí tiene tiempo. Y se lo digo así: está comprobado científicamente que de las 24 horas de un ser humano en lo común, de un trabajador promedio, le sobra tiempo. El problema es que no sabe invertir su tiempo. Es una persona que no tiene un programa en su vida. Por eso es que le falta tiempo. Amén. Entonces tenemos que entrar en la etapa experimental, que significa entregarse más a Dios. Porque la tercera etapa no la hace usted. ¿La hace quién? Cristo. Cristo le va a cambiar el cuerpo, le quita todo eso y pues le da un nuevo cuerpo. Eso no lo hace la iglesia, no lo hace el pastor, no lo hacen las oraciones. Eso lo hace el Señor cuando Él venga o Él nos llame o usted se muera. Él le cambia el cuerpo por un cuerpo incorruptible y el corruptible desaparece. Ese es un trabajo de Él. Pero en la segunda etapa es un trabajo de usted. Póngase de pie y dile un aplauso al Señor.
Amado Dios, queremos entrar a la etapa experimental de la santidad, Señor. Queremos comprometernos más contigo, Señor. Sabemos que somos cristianos porque hemos aceptado a Cristo y somos parte del pueblo de Dios, pero nos hemos quedado hasta ahí, nada más, y no hemos experimentado la santidad diaria, constante. No la hemos experimentado, Señor, porque no nos comprometemos contigo, porque, Señor, malgastamos el poco tiempo que nos queda en cosas banales, en cosas superficiales, en cosas que no valen la pena, y descuidamos nuestra santidad. No queremos leer la palabra, no queremos orar, no queremos tener un tiempo a solas contigo, no queremos predicar. Preferimos, Señor, las cosas del mundo, y luego estamos quejándonos que no podemos dejar de hacer tal o cual cosa, o que no podemos superar tal error, tal falla, y siempre estamos cayendo en lo mismo, al punto que nos frustramos y Satanás gana ventaja. Pero hoy les he enseñado a tu iglesia, Señor, para poder tener la santificación en nuestras vidas, y esta crezca más y más y más hasta llegar a la plenitud del Hijo de Dios. Debemos comprometernos más contigo, más en la oración, más en la iglesia, más en la predicación, más en la lectura de la palabra, más en la coinonía de tu pueblo. Cuanto mayor compromiso haya contigo y menor compromiso con el mundo, mayor la santificación se verá en nuestras vidas. Muchísimas gracias porque tú nos enseñas, porque tú quieres un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. La iglesia que Dios quiere es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, sin defectos, sin fallas. Y ya nos dejaste las herramientas, y hoy nos acabas de dar las herramientas. Nos acabas de decir que no es por esto ni por aquello, es por lo que tú quieres que hagamos, por tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿A cuántos nos habló el Señor?